Sí. Hola, bueno, bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es Nazaret Hermida, soy astróloga y estoy con Albert Masdeu, también astrólogo. Estamos haciendo una serie de vídeos sobre la gran conjunción, sobre la triple conjunción y también sobre esta cuestión del coronavirus y bueno, sugerencias o temas que queráis que abarquemos, pues los podemos abarcar. Si tenéis comentarios los podéis dejar tanto en YouTube como por el Facebook. Por el momento vamos a hacer una pequeña introducción que tiene relación con la conjunción de Júpiter-Saturno. Hemos observado que hay un patrón que se reproduce, que está vinculado a esta conjunción, en la que en ocasiones, con bastante frecuencia, se producen pandemias. Tenemos diferentes cartas, el inicio del cólera, el inicio de la peste negra, el inicio cercano de la gripe, tenemos bueno, el VIH, por ejemplo. En este caso, la carta que tenéis aquí es la carta de 1981, concretamente cuando se produjo la conjunción entre Júpiter y Saturno, donde se dio pues, el virus del VIH, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué relación puede haber en este ciclo con estas cuestiones, teniendo en cuenta que Júpiter y Saturno son los grandes cronocatores, planetas sociales, que marcan cambios a nivel social importantes? Pues también a ver qué nos diga su opinión Albert acerca de esta gran conjunción. Para aquellos que no sepáis, es un ciclo que es un ciclo largo, en el que cada 200-240 años aproximadamente se produce un cambio de triplicidad en el elemento en el que se produce y cada 20 años una conjunción, ¿no? Entonces, este patrón, ¿qué opinas tú, Albert, de este patrón que se repite acerca de estas pandemias? Bueno, ayer lo estábamos comentando. Sí, Acuérdate, estábamos mencionando el texto de Masalá acerca de las evoluciones de los años, cierto. en donde nos advierte, que son conjunciones, sobre todo las de Saturno y Marte, ¿vale? Vinculados a guerras y vinculadas a hambrunas y a pestes, ¿no? Y también también la de Júpiter con Marte. Lo que pasa es que Claro. importa mucho en qué signo se encuentren, ¿no? O sea, Ujú. importa mucho en qué signo se encuentren y qué planeta sea, de acuerdo, el que tenga mayor poder en el signo que se produzca. O sea, por ejemplo, estamos viendo la carta que has levantado del tema del VIH. El Del VIH, VIH. Mm, pues evidentemente ha marcado una generación. claro. O sea, representó el fin de una manera de concebir las relaciones, Ujú. ¿vale? Y observamos esta conjunción levantada, ¿de acuerdo? O sea, esta carta levantada en Madrid el 3 de Sí, el marzo, día que es de la justamente conjunción cuando se exacta. produce. Mm, Y lo que estamos observando es que se encuentra esta conjunción en la casa 5. ujú. La casa del placer, el goce, la casa del disfrute, la casa del juego, ¿de acuerdo? Y se encuentra en el signo de Libra, o sea, bajo el gobierno de Venus, ¿de acuerdo? Y teniendo en cuenta que en esta carta tenemos al Sol colocado en Piscis, lo más elevado del cielo, es en el punto culminante, ¿de acuerdo? Júpiter dispone del Sol, de Marte y de Venus, ¿m? y Saturno, ¿de acuerdo? Pues dispone de Júpiter por exaltación. Hay que tener en Presentación. cuenta, hay que tener en cuenta que esta conjunción no se ve en su dispositor, ¿no? O sea, entre Libra y Piscis, pues no hay conexión. Mm, Pero varios factores son importantes a tener en cuenta. O sea, el año 1981 fue un año que guarda muchos paralelismos con la situación en la que nos estamos encontrando actualmente, ¿no? ujú. O sea, había una crisis energética importante, había una fuerte tensión en cuanto a los equilibrios económicos entre las superpotencias dominantes, estábamos ascendiendo a un clímax, de acuerdo, que se iba a producir en años sucesivos, de acuerdo, en cuanto a la tensión entre las dos superpotencias, de acuerdo. Estamos viendo a Saturno y a Júpiter haciendo una conjunción que es atípica, ¿no? Porque como tú comentabas, las conjunciones se producen cada 20 años, ¿de acuerdo? En un signo del mismo elemento a lo largo de un ciclo de casi 10, ¿no? 10, 11 aproximadamente conjunciones dentro, dentro del mismo elemento. El año Ujú. 1981, ¿de acuerdo? Le correspondía establecer una conjunción En en el Virgo. signo de Virgo, ¿vale?
y sin embargo, pues se produjo la conjunción de Júpiter y Saturno en Libra. Ujú. Hasta cierto punto hay que tener en cuenta que si la conjunción se hubiera producido de acuerdo en un signo de tierra, pues probablemente hubiéramos visto una configuración muy distinta. Ujú. Entonces, también estamos observando cosas, pues como que, por ejemplo, el regente del ascendente es Mercurio, que se encuentra en Acuario, a disposición del gran cronocrator Saturno, que está recibiendo a Júpiter, ¿vale? Y esto es algo que tiene en común con la conjunción que tenemos en estos momentos en el cielo. O sea, estamos viendo que la conjunción que tenemos en estos momentos en el cielo, pues Júpiter también se halla peregrino, ¿m? Aunque peregrino en caída, En ¿de caída. acuerdo? Y Saturno es el receptor. Y también lo observábamos en la conjunción del año 1981. Saturno es el planeta receptor, ¿no? De esa conjunción. Para mí, una de las cosas importantes en todo esto, perdona que te interrumpa, es porque esta mañana, hablando del índice cíclico bueno, que muchos astrólogos estudiaron, ¿no? Y concretamente Boris Christoph, por ejemplo, que se murió en el 2017, escribió un libro antes de morirse, se llamaba Ojo al Sí, 2020, porque él ya hablaba de una pandemia. Esta resolución de que fuese a haber una pandemia, más que por la conjunción de Júpiter y Saturno, es por esa aglomeración de planetas que hay en el signo, ¿no? No solo por esa conjunción. Por eso el tema del índice cíclico, que cuanta más acumulación de planetas hay, más probabilidades hay, ¿no? Pero a mí me sigue pareciendo muy curioso que haya tantas coincidencias, la peste negra, el cólera, o sea, ¿en qué sentido, en qué sentido a nivel profundo puede estar conectado, ¿no? con las pandemias esta conjunción? Es que me parece muy interesante. ¿Tú qué a opinas? ver, evidentemente, y también lo comentamos en el vídeo anterior, que se produzcan conjunciones en un mismo signo, Mm, y además dos conjunciones tan importantes como la gran conjunción, la conjunción mediana, la conjunción de Júpiter con Marte, la conjunción de Marte Peter, con Saturno, ¿sí? Y Júpiter con Saturno, o sea, en realidad aquí se están produciendo cuatro configuraciones mayores en un mismo signo. claro. Esto, por lo tanto, genera un impacto mucho más potente, ¿no? Un impacto mucho más poderoso. Pero una de las cosas que observamos, ¿vale? Cuando se producen estos grandes giros en cuanto a una condensación de planetas tan potentes, es que cuando Júpiter está en un signo de mayor poder, ¿m? El desbordamiento en cuanto a, por ejemplo, el efecto de las pandemias es más elevado, mientras que cuando nosotros, como más virulento, mientras que cuando estamos viendo, de acuerdo, que Saturno quien domina, el efecto es más duradero, de acuerdo, pero es menos agudo en un primer momento. Bueno, Por la ejemplo, conjunción aquí que lo tenemos ahora observamos. también tenemos a Saturno dominante. El maléfico es el que domina. Sí, Mm, claro, claro, tenemos a Saturno dominante y además lo tenemos en términos de Marte, ¿de acuerdo? Siendo Marte el regente de la exaltación, además en un signo de tierra que se corresponde con su triplicidad, pues todavía es más fuerte Marte que el propio Saturno. Esto tiene una traslación muy concreta en la manera en que se producirán los arreglos correspondientes o las conexiones correspondientes entre los cronocratores. O sea, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que Marte son resoluciones relámpagos, resoluciones de fuerza, ¿de acuerdo? Y resoluciones que se toman de manera abrupta, ¿no? Y ujú. drásticas. Mientras que Saturno lo que representa son limitaciones y represiones. Y por Tonterías encima en el de todo, tiempo. una ignorancia por completo del tiempo. O sea que hasta cierto punto Saturno va a estar al albur de lo que representa Marte, ¿de acuerdo? Que son resoluciones o medidas tomadas de modo muy expeditivo, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues marca una diferencia importante. Cuando Saturno predomina, las situaciones son no tan agudas en un primer momento, pero sí a largo plazo. Sin embargo, cuando estamos hablando de conjunciones como la que se produjo en el año 1503 o la que se produjo en el año 1327, estamos observando que esas conjunciones se produjeron en signos de Júpiter. Esto es la conjunción del año 1503, que fue un año muy importante, ¿de acuerdo? Un año que convendría analizar esa carta en concreto porque tiene muchos paralelismos con la carta actual, ¿vale?
se produjo en un signo de Júpiter y provocó esa epidemia de cólera en Asia, ¿Quieres ¿de que ponga la acuerdo? del cólera? Produjo una enorme mortandad. A ver, vamos a poner Sí, ponla, por ejemplo. para que la gente vea que realmente, o sea, estamos basándonos en datos que hemos... A ver, yo cogí cogí dos, ¿no? Había dos fechas del cólera, porque sabéis que el cólera, claro, las epidemias, el saber el momento concreto es complicado. Aquí tenemos en 1503, ¿vale? Fue una de ellas, y tenemos también este fue el momento, digamos, en el que hubo la mayor epidemia de cólera, ¿vale? Tenemos a Júpiter exaltado y a Saturno en detrimento, en conjunción. Pero también estuvimos viendo que el primer brote teníamos a Júpiter y Saturno en cuadratura. Yo pondría, es más significativo la conjunción de la peste negra, que fue la que analizó también Boris Christoph. Lo que pasa es que no tengo exacta la conjunción, a ver si la encontré exacta, pero es en el signo de Piscis, ¿vale? Fue en el 1300. En cualquier caso, es que es muy difícil determinar fechas concretas con esto porque, claro, los datos históricos están sesgados. Y por otro lado, bueno, las coincidencias son tantas. El primer brote de peste, concretamente, que fue en el 125 a.C., también coincide con una conjunción de Júpiter-Saturno. Evidentemente, hallar las fechas concretas va a ser complicado, pero a mí me gustaría profundizar en por qué. ¿Por qué Júpiter y Saturno? Epidemia. Júpiter y Saturno epidemia, pues aquí hay que valorar una doctrina, que es una doctrina muy olvidada en la astrología contemporánea, que es la doctrina de la recepción. Aquí hay que valorar, ¿de acuerdo? O sea, solemos tener tendencia en la astrología contemporánea a considerar que cuando dos planetas se encuentran en un mismo signo, ¿de acuerdo? Mezclan sus naturalezas, Sí. ¿vale? Mezclan sus naturalezas. Y por lo tanto, de alguna manera funcionan como si fueran lo mismo, como si nosotros mezclamos plomo con estaño y tenemos bronce, ¿no? Tenemos una aleación. Bien, esto desde el punto de vista de la astrología antigua no es así. Desde el punto de vista de la astrología, ¿de acuerdo? Las asambleas, que se denominan de esa manera, son asambleas con comparación, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esa comparación? Significa que los planetas tienen que administrar sus testimonios dentro del signo. Y eso va en función de las 5 dignidades esenciales. Entonces, va en función de la dignidad de exaltación, de la dignidad de domicilio, de la de triplicidad, de la de término en general. Lo que aquí se establece es que tienen que establecer pues, las reglas domésticas que establecen el que cada uno de ellos pueda hacer su función de manera diferenciada. Entonces, para nosotros, desde el punto de vista de la astrología tradicional, las conjunciones son complejas porque se producen de acuerdo a diversas velocidades e implicando múltiples testimonios condensados, concentrados en un mismo lugar. Entonces, cuando nosotros queremos entender la conexión, o mejor dicho, la asamblea con conexión, de acuerdo, entre Júpiter y Saturno, lo primero que tenemos que hacer es, siguiendo las directrices de Masara, entender cuál de los dos planetas predomina. ¿Cuál de los dos planetas predomina? Si predomina Saturno, predomina el principio de desgaste, predomina el principio de Claro. deterioro, predomina el principio, de acuerdo, depresivo. Mientras que cuando predomina Júpiter, pues representa todo lo contrario, el principio de multiplicación, el principio de abundancia, el principio de generosidad, ¿de acuerdo? Y hasta cierto punto un principio de entusiasmo, ¿de acuerdo? De entusiasmo. Con lo cual, ¿qué es lo que estamos observando aquí? Cuando nosotros tenemos que Saturno recibe a Júpiter, de alguna manera Saturno adquiere las cualidades de Júpiter. O sea, asume las cualidades de Júpiter o absorbe las cualidades de Júpiter. Si Saturno, por lo tanto, se encuentra bajo esas circunstancias, la conjunción será más benigna. O sea, en el sentido de que, de alguna manera, el benéfico le otorga al maléfico cualidades benéficas. Pero si es siendo una conjunción bajo estas circunstancias, lo que observamos, por lo tanto, de acuerdo, es que Saturno operará de manera abundante, ¿de acuerdo? Y de manera abundante imponiendo restricciones. También hay que tener en cuenta que Júpiter es un planeta, de acuerdo, que en su efecto dentro del orbe sublunar, esto es, en el ámbito en el cual se manifiesta la vida, de acuerdo, es el medio lunar reacciona entre la influencia de Júpiter
de manera cálida y húmeda. Con lo cual es como si dijéramos que la atmósfera se vuelve cálida y húmeda, en el punto en el que incide, de acuerdo, ese planeta. Con lo cual lo que representa la calidez y la humedad significa la proliferación. Estando Exacto. donde se encuentra Saturno, que significa la muerte y la depresión, de acuerdo, significaría proliferación de un factor que está vinculado a A la la muerte. muerte y a la deprivación y Mm, a la depresión, ¿de acuerdo? claro. Con lo cual es un índice muy marcado, muy claro, de acuerdo, de pandemia. Bastante Luego, marcado, es que a mí me también, sorprende, me estoy sorprendida, o sea, porque no me lo imaginaba. Es cierto que, a ver, Júpiter y Saturno son planetas sociales, ¿no? Lo que tiene sentido que marquen ciclos nuevos a nivel social, pero de ahí, bueno, eso también es una consideración muy laxa de parte claro. de la astrología contemporánea. Mm, Aquí estamos valorando no en sí eventos sociales, sino circunstancias dentro de las cuales, de acuerdo, situaciones políticas, económicas, demográficas, por encima de todo, de acuerdo, pues tienen una alta incidencia, ¿de acuerdo? Tiene una alta incidencia. Lo que nosotros estamos observando es que es peor cuando Júpiter, ¿de acuerdo? O sea, es más aguda la situación cuando Júpiter es quien recibe a Saturno, que es un benéfico maleficiándose. Esto es un benéfico adquiriendo características aviesas o torvas, ¿no? Y bajo esa circunstancia vemos que tiene preponderancia el principio de proliferación, un tipo de proliferación explosiva. Porque cuando estamos hablando de cólera en 1502, ¿de acuerdo? Estamos viendo que ese efecto en mm, el cólera del año 1502, ¿de acuerdo? Se produce de manera explosiva en un rango de tiempo pues reducido, ¿de acuerdo? Y causando una gran mortandad. Pero por encima de todo vemos ese dato que está ahora, porque tenemos el tema de la pandemia muy fresco y nos afecta a todos, ¿no? Pero hubieron cosas que ocurrieron en ese momento también muy significativas. O sea, como por ejemplo la muerte del Papa Borgia, como por ejemplo la expulsión de los moriscos, de acuerdo, en España, de acuerdo, coincidió con el año 1502, que es un momento muy importante, de acuerdo, porque marca el inicio de la Edad Moderna, de acuerdo, mucha gente coloca el año 1502 como el inicio de la Edad Moderna, de acuerdo, en Europa, es el fin de la Edad Media, y aquí estamos viendo unas características, si quieres poner la del año 1502, estamos viendo unas lo que pasa es características que muy ahí parecidas. el cólera, ahí tenemos una divergencia, porque yo opino que lo más importante es la pandemia que ocurre en este momento, que es en el 1503, la pandemia más... No, 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 no tenemos ningún tipo de discrepancias en ese Sí, sentido. son dos Lo que momentos se observa, diferentes, sí, sí. Por pero ejemplo, aquí Júpiter fijaos, está exaltado y está Saturno en detrimento. sí, lo que estaba comentando. O sea, Mm, cuando Júpiter es el planeta dominante, esto es cuando Júpiter es el planeta que recibe la naturaleza y además el cuerpo del planeta maléfico, que lo hace además con los dos planetas maléficos, o sea, no sí, solamente con, no solo con, con no Júpiter, solo con Saturno, que también está sino Marte. que también lo hace con Marte. Pero Sí, fijaos que las condiciones en las que se produce esta conjunción son muy parecidas a las conjunciones en cuanto a los planetas implicados, ahora de mismo. acuerdo a las condiciones de ahora, ¿no? Sí. Y que las situaciones más malignas, si caben, de acuerdo, en este momento, estamos viendo un trígono del Sol a la Luna. ¿Mm? La Luna se encuentra encajonada entre Saturno y Entre los Marte, se encuentra maléficos, impresionante. entre los maléficos. Mm. Y es una situación parecida a la situación que hemos observado, aunque en este caso, ¿de acuerdo? Se hubiera podido apreciar antes. Porque en realidad, si nosotros miramos que Marte es el planeta más rápido, Marte en algún momento estuvo en Cáncer por detrás de Júpiter. Y Mm. Júpiter está por detrás de Saturno. Y la situación en la que nos estamos encontrando justo en estos momentos es que Marte está por detrás de Júpiter, adelantará a Júpiter ahora en estos momentos, en el año 2019, y alcanzará a Saturno, y luego con 2020. posterioridad llegará a Júpiter, en 2020. ¿De acuerdo? 2020 estamos. Y luego llegará a Júpiter, a donde se encuentre Marte. Es ese mismo arreglo, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en lugar de ser en Capricornio, es en el signo contrario. O sea, es que es en el signo de Cáncer. ¿Mm? Vale. Entonces, en el signo contrario, el que tiene preponderancia, el planeta que domina en ese signo,
¿de acuerdo? Es Júpiter porque es su signo de exaltación, es su signo donde Júpiter tiene su soberanía. Y bajo esas circunstancias observamos que el proceso de la peste en esos instantes fue explosivo, y fue incontenible, provocando una gran cantidad de Eso es mortandad. Júpiter exaltado. Eso es Júpiter exaltado recibiendo la naturaleza de los maléficos y, ¿no? Efectivamente. Ya. Efectivamente, pero por encima de todo, hay varios factores a considerar en este arreglo, ¿no? Primero, que la conjunción exacta entre los dos cronocratores no se produce el día 18 del 11 del año 1503, No. sino que se produce muy cerca del momento en el que se va a producir precisamente la conjunción de cronocratores en estos momentos, o sea, aproximadamente con el solsticio de invierno, que será cuando Júpiter, ¿de acuerdo?, esté exactamente en el mismo grado que Saturno. ¿Mm? Sí, hay 3 grados de Lo diferencia. mismo, aquí estamos viendo la entrada en la puerta de Capricornio, ¿de acuerdo?, para la epidemia de cólera asiático, ¿de Bueno, acuerdo?, Asia en el año también, sí. 1503. ¿Mm? Sí. Y en estos momentos que también coincide la conjunción de los grandes cronocratores justo en el momento de la entrada en la puerta de Capricornio, en la última puerta del año, ¿vale? O sea, son factores de una simetría Impresionante, ¿verdad? apabullante, ¿no? Sí. Apabullante, muy llamativo. Muy llamativo, ¿verdad? A mí también me Mismos, parece muy mi- llamativo. mismos planetas implicados, Sí, sí. situación sanitaria, pues cuanto menos delicada, ¿de acuerdo? Aunque Sí. en Europa, ¿de acuerdo? No sé si eran efemérides de grandes pandemias en ese momento. O sea, se vivió por la enorme mortandad, o sea, se consideró por la enorme mortandad de la bacteria en Asia, ¿no? Ujú. También hay que tener en cuenta que Júpiter, de acuerdo, es más proclive a dar problemas que tienen que ver con bacterias que problemas que tienen que ver con virus. Cuando estamos viendo problemas con virus, estamos viendo a Saturno como planeta preponderante. Cuando estamos viendo a bacterias, ¿de acuerdo? Estamos viendo a Júpiter dominante. Y Vale, eso una tiene cosa. mucho, Sí. tiene mucho, tiene mucho interés, en el sentido de que, como bien sabemos, ¿de acuerdo? Los virus son cadenas libres de RNA, ¿de acuerdo? Mientras que las bacterias son entes vivos, ¿no? O sea, son seres vivos, mientras que los virus no son seres vivos. Claro, tiene sentido, claro. Y antes de empezar a analizar esta carta que he levantado, que es el momento exacto de la gran conjunción, de la famosa gran conjunción que se produce el 21 de diciembre, quería comentar a ver qué opinas tú, por ejemplo, estos pequeños pasos que se van a dar ahora, esa conjunción que va a ocurrir entre Marte y Júpiter, Saturno-Plutón. Hay 3 conjunciones entre este mes y el que viene bastante claves, importantes, que pueden indicar giros incluso un poquito negativos, ¿no? O drásticos, ¿no? Porque yo, sin ser fatalista, opino que cuando Marte conjunte con Júpiter, pues lo que tú comentabas de decisiones drásticas, ¿no? O no sé, ¿qué opinas tú? A lo mejor se llevan a cabo, ¿no? Los momentos de mayor virulencia los estamos viviendo en estos momentos, en una situación que es un poco anómala, totalmente anómala, porque cuando nosotros estábamos hablando de las conjunciones anteriores, estábamos hablando de patógenos, ¿de acuerdo?, que estaban causando mortandades masivas. ¿Mm? Mm. O sea, por ejemplo, cuando estábamos hablando del tema de la peste tenía un porcentaje de mortalidad del 85%, ¿no? O sea, el 85% de las personas que sufrían la infección de la peste, ¿de acuerdo?, morían. ¿Mm? Mientras que nosotros ahora, cuando estamos hablando del coronavirus, estamos hablando de un índice de mortalidad que no llega al 2%. ¿Mm? Ujú. Entonces, las circunstancias son radicalmente distintas, o sea, en cuanto al efecto de la pandemia. Ujú. La pa- y todas las pandemias que nosotros hemos analizado han sido pandemias en las que no hemos hablado como la pandemia del coronavirus, que tenemos 8.000, 9.000 muertos a nivel mundial, ¿de acuerdo?
Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la gripe española del año 2000, del año 1920, ¿de acuerdo? Pues ahí estamos hablando de 9 millones de muertos en Europa. 9 millones de muertos. Ujú. Y cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de la pandemia de la peste negra, estamos hablando de un tercio de la población de Europa murió, ¿de acuerdo? En el primer brote, ¿de acuerdo? De la peste negra. Y vinieron brotes sucesivos que causaron una gran mortandad a lo largo de los siguientes 80 años, ¿vale? Y cuando nosotros estamos hablando de la epidemia de cólera, estamos hablando también de millones de muertos. La situación es una situación completamente diferente, porque la pandemia actual, ¿de acuerdo? No es una pandemia en términos epidemiológicos, desde mi punto de vista. No quiero enmendarle la plana a los grandes expertos, ¿de acuerdo? Pero me da la sensación de que estamos hablando de una pandemia que está afectando al nivel de los canales de información, o sea, la manera en que esto se está viviendo a través de los medios, en medios descentralizados que tienden a crear grandes flujos de información que se escapan de las manos y por lo tanto se escapan de las manos del poder, por lo tanto el poder necesita cerrar esos, tratar de reprimir esas oleadas de una manera muy drástica y de una manera muy virulenta. Y esto es, desde mi punto de vista, el leitmotiv de esta conjunción que se produce en Acuario, en los primeros grados de Acuario. Porque estamos viendo, por lo tanto, algo que en ese sentido es análogo al problema que hubo con el VIH en el año 1981. Es una epidemia de signos de aire, ¿no? Que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con la propaganda, ¿cierto? Porque también la epidemia del VIH ha estado muy centrada en colectivos, en personas, ¿de acuerdo? Que no es la generalidad no es la generalidad de la población. Las condiciones demográficas del VIH no son ni mucho menos tan indiscriminadas como las del cólera o como las de la peste. Y aquí estamos viendo una secuencia análoga, en donde observamos ese proceso lento a través del cual Saturno hace que este tipo de convulsiones se prolonguen en el tiempo y sean más sostenidas, ¿no? Aunque bastante tenemos lo que representó la gran conjunción en el año 1503, porque el año 1503 es una bisagra en la historia de la humanidad. Es que es un momento pues importantísimo, o sea, junto con el nacimiento de Cristo, con la época de nacimiento de Cristo, de acuerdo al inicio del Imperio Romano, pues es probablemente el giro más decisivo, en la historia. Vale. Entonces, bueno, te comentaba de la conjunción Marte-Júpiter que no me dijiste nada, pero bueno. No se te oye bien. La conjunción Marte-Júpiter se está produciendo justo en estos momentos. Sí, O sea, ahora en mismo estos coincide, momentos ¿no? tenemos en el cielo. Sí, no se te oye bien, Nazaret. Pues no puedo hacer nada, ¿no se me oye bien? Ha dejado de oírse. O bien. ¿Mm? Vale, Bueno, pero en fin, ¿no? Es lo que estaba comentando. O sea, ¿qué es lo que tiene que ver, qué es lo que tiene que ver con eso? Pues si volvemos al texto de Masalá, ¿de acuerdo? Que te estuve leyendo ayer, pues tiene que ver con la proliferación de mecanismos, o sea, con la proliferación descontrolada, ¿de acuerdo? De la hambruna, sobre todo está vinculada a las hambrunas y a las pestes, ¿no? aunque Masala decía que si la conjunción se producía en un ángulo, que es como es el caso, por cierto, podría surgir yo también lo pensé ayer por la mañana, ¿no? Porque Júpiter y Saturno es muy de cambios de dinastías, ¿no? De apariciones de nuevos profetas, de nuevas, ¿no? Nuevas políticas, Sí, ¿no? También. Mm. sí. Pero bueno, no sabemos si es el caso. Bueno, he levantado el mapa entonces para el día 21 del 12 del 2020, el momento exacto en el que se produce la conjunción. Y bueno, voy a hacer una introducción y luego a ver qué comenta Albert. Bueno, es muy significativo que el ascendente esté, el regente del ascendente en la casa, bueno, tenemos el regente del ascendente en la casa 6, que es la casa de la enfermedad, y claro, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Es lo primero que observamos. Por otro lado, tenemos a Mercurio, que son las expectativas en esta carta y también los recursos, hablando del mapa general que está levantado para Madrid, tomando el eje Madrid-Londres, ¿vale? Que es un meridiano universal. Pero tenemos que los recursos y las expectativas, en este caso, están quemados por el Sol,
que es el ascendente de esta carta, y es una carta un poco compleja, ¿no? Bueno, vamos a comentar como por partes, ¿te parece? ¿Cómo comentamos? Por ejemplo, ¿qué opinas tú? Sí, correcto. Sí, vamos haciendo un... ¿Qué opino yo acerca de? Bueno, de este momento, ¿no? De este momento que es un poco complicado, Bueno, porque es este una cuadratura momento es un momento partil de realmente complejo. Marte-Plutón. Tenemos una cuadratura partil de Marte-Plutón. Tenemos una cuadratura entre el Sol y la Luna, que tenemos a Mercurio quemado por el Sol, la conjunción en Júpiter, la conjunción en la casa 7, y bueno, Marte en domicilio, ¿no? Bueno, vamos a ver, si nos fijamos en los ángulos, tenemos la conjunción justamente, bueno, no justamente en el ángulo, o sea, algo antes del ángulo, está un Un poco poquito caída antes. del ángulo. Sí, Sí, o sea, hay una diferencia aproximada a unos 12 grados, ¿no? 12 No, grados. no la consideraríamos angular, ¿de acuerdo? Mm. Aunque se encuentra en el signo angular. Desde el punto de vista de la perspectiva, que es la que yo creo que prevalece en este tipo de análisis, se encuentra en el signo angular, ¿de acuerdo? Y por lo tanto es cierto, tú estabas comentando que es, y es cierto, así lo indican los clásicos, que es índice de que puede aparecer algún cambio de régimen auspiciado por una figura prestigiosa, ¿no? Ujú. Una figura de poder. Aquí hay varios factores a la hora de considerar esto. O sea, por ejemplo, estamos observando que Marte, ¿de acuerdo? Es, como tú dices, aunque nosotros no nos manejamos con los transpersonales, es Pero con llamativo una que Marte conjunción se encuentre, partil, una conjunción partil yo la tomaría en cuenta. Mm. efectivamente, es una conjunción por cuadratura, ¿de acuerdo? Y es muy digna de ser tenida en cuenta, o sea, en el sentido, sobre todo por lo funesta que es. O sea, primero estamos viendo a Marte en conjunción con el medio cielo. ¿Sí? Ujú. Por lo tanto, Marte se encuentra elevado en unas condiciones extraordinariamente aviesas, ¿no? O sea, con gran capacidad de hacer aquello que Marte hace. ¿Sí? Luego también estamos observando varias condiciones celiacales, ¿no? O sea, este Marte está saliendo de su segunda estación. ¿Sí? Está saliendo de su segunda estación yendo directo y en dirección a su apogeo, ¿de acuerdo? Que lo alcanzará cuando se encuentre en la posición del Sol. Con lo cual Marte está cobrando velocidad de manera progresiva y acelerada en el tiempo, ¿de acuerdo? Bajo esas circunstancias estamos viendo, por lo tanto, que su situación heliacal es una situación heliacal que es la más idónea, ¿de acuerdo?, para que Marte actúe. Luego también estamos observando otro factor muy importante, es el hecho de que Marte se encuentra occidental. Esto es, si nosotros miramos al Sol desde el centro de la carta, si nosotros ubicamos a Marte, lo ubicaremos en el punto más elevado del cielo, de acuerdo a la izquierda del Sol. Al ser Marte un planeta nocturno, ¿de acuerdo?, encuentra su mejor expresión cuando se encuentra a la izquierda del Sol, cuando se encuentra occidental. Se encuentra su mejor expresión. También tenemos otro factor importante a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Aparte de que se encuentre en domicilio, estamos observando que es un planeta que se encuentra en su luz. Esto es nocturno, ¿de acuerdo? En una carta diurna en el hemisferio nocturno. Con lo cual estamos viendo que ese Marte es muy potente. Mm. Si ese Marte se encuentra en un ángulo, se encuentra obviamente en cuadratura, de acuerdo a los grandes cronocratores. Los grandes cronocratores también se encuentran en un ángulo. Con lo cual eso, respecto de lo que tú estabas comentando, nos puede indicar que puede marcar el advenimiento, el surgimiento de un gran caudillo a nivel popular con características marciales. Esto es, con características de Marte. ¿De acuerdo? Madre señor, pues no. Sí. Estamos viendo a Marte, que está en cuadratura con Plutón, y también estamos observando justamente en estos momentos en concreto, que como puedes ver, ajustamos muchísimo la conjunción para que se produjera exactamente, para El tener minuto. justamente el grado Sí. exacto, ¿de acuerdo? Con lo cual, la Luna se encuentra creciente, se encuentra también occidental, eso quiere decir que por lo tanto se encuentra prominente en sus determinaciones. Está haciendo una cuadratura al Sol desde Piscis, dependiendo de Júpiter, que como podemos observar es la casa octava, que es la casa de la muerte, ¿de acuerdo? Y El también endeudamiento la público casa, también, la deuda pública, ¿no?
Bueno, la deuda pública. Más bien lo que nos dejamos en aquello que debemos confrontar. O sea, lo que nos dejamos en aquello que debemos afrontar. La deuda pública, de acuerdo, la podríamos encontrar en varios lugares, ¿no? Pero vamos a ver, lo que estamos diciendo es que, bueno, la Luna se encuentra en los dos últimos grados de Piscis, Mm. ¿de acuerdo? Con lo cual no está en cuadratura técnicamente con el Sol. En cuadratura se va a poner, ¿de acuerdo?, dentro de 2 Bueno, grados un cuando poquito. transponga el signo. Y Mm. entonces lo que se producirá será una recepción de parte del Sol a la Mm. Luna, porque la Luna va a ingresar, ¿de acuerdo?, en el signo de su exaltación. Sí. Lo cual quiere decir que el Sol recibirá la naturaleza de la Luna. Recibiendo la naturaleza de la Luna, le empujará el compromiso de la Luna, o sea, aceptará el compromiso de la Luna en el signo en donde la Luna tiene su detrimento. Eso quiere decir que la recepción del Sol no va a favorecer las condiciones del Sol, sino al contrario, va a suponer un problema para el Sol. Entonces, si nosotros estamos viendo que el Sol en esta carta es el ascendente y Sí. la Luna representa la casa 12, que tiene que ver con la depresión, que tiene que ver con los gastos, tiene que ver con las pérdidas, con los enemigos ocultos, esos enemigos ocultos significados por la Luna, entregando su disposición al Sol, van a poner una situación compleja al Sol, de acuerdo, que además se encuentra desconectado del ascendente, ¿vale? Es una conexión entre casas cadentes, y al ser una conexión entre casas cadentes, implica lo contrario de rentabilidad. O sea, las casas angulares y sucedentes son rentables, mientras que las casas cadentes son no rentables o casas de pérdida, de retroceso. Con lo cual, va de un retroceso a un retroceso, de acuerdo a donde a donde se va a encontrar la naturaleza del Sol de la Luna. Y bajo esas circunstancias vamos a ver, de acuerdo, condiciones en las cuales el Sol tampoco tiene argumentos, lo que el Sol representa es el ascendente, tampoco tiene argumentos por el hecho de que la Luna le está entregando la disposición, siendo que el Sol recibe la Luna y por lo tanto la acoge en su seno, ¿de acuerdo? Y la, la trata de protegerla, ¿no? Y ahí estamos viendo de que la Luna representa varios factores muy importantes en este tema. Ujú. Primero, la Luna no solamente es regente, la Luna no solamente es regente en la casa 12, es también regente del signo que se encuentra en el medio cielo, ¿de Sí. acuerdo? Es también el regente de Tauro. Entonces, la Luna es Tauro y es Cáncer. O sea, representa, por lo tanto, la autoridad, representa, por lo tanto, el logro, representa, por lo tanto, la acción deliberada, representa la fama, representa la reputación, y la autoridad por Y el encima de todo. gobierno también, Con ¿no? lo cual, y el gobierno y la autoridad, bueno, aquí estamos hablando de una carta, lo estamos interpretando a nivel universal, como tú estabas diciendo, a Mm. partir del meridiano universal. Con lo cual, eso lo que quiere decir es la culminación, el logro, ¿de acuerdo? Y lo máximo que puede dar de sí una situación. Y eso está vinculado a la casa 12. ¿Por qué? La Luna es almuten, ¿de acuerdo? De la casa 10, y es regente por domicilio, de acuerdo, de la casa 12. Con lo cual, los temas de la casa 12 y los temas de la casa 10 están significados por el mismo planeta, están significados por la Luna. Claro, aquí la gente puede decir, y estaría hasta cierto punto totalmente de acuerdo en esa consideración, que la Luna es un planeta muy rápido y a duras penas tiene repercusión, de acuerdo, en temas mundanos. Bueno, la Luna representa al pueblo, ¿de acuerdo? Y representa también las masas, representa también a las masas. Y bajo esas circunstancias, aquí lo que estamos observando es que estamos tomando la conjunción exacta, ¿vale? Con lo cual, esto tiene unas condiciones originarias, unas condiciones seminales que generan, por lo tanto, una marca a la que tienen los acontecimientos subsiguientes que atender, ¿no? Entonces, el Sol y la Luna en cuadratura, con esa recepción del Sol a la Luna, con la naturaleza de la Luna operando donde se encuentra el Sol, que es en el detrimento de la Luna, no es una cuadratura auspiciosa de los lugares. Ya. De hecho, volviendo a más allá y a lo que nosotros estábamos comentando ayer, cuando se produce una gran conjunción y tenemos un mal arreglo entre los luminares, podemos decir que la situación se complica. Que se Claro, complica, ¿no? se complica. Donde tenemos un aspecto con los luminares bajo esas circunstancias,
¿de acuerdo? Pues desearíamos que fuera un aspecto fluido. Si es un aspecto que refleja cierta tensión, pues querríamos que las recepciones entre el Sol y la Luna fueran recepciones favorables. Pero esta recepción no es favorable para el Sol, porque el Sol recibe la naturaleza de la Luna en el detrimento de la Luna. Vale, ¿qué va Y a luego el implicar a Sol, niveles concretos o qué puede implicar a niveles concretos? a niveles concretos, pues la relación entre el ascendente, ¿de acuerdo? La relación entre el ascendente y la casa 9, porque donde recibe el ascendente es la manifestación, o sea, es la pregunta, ¿no? Representa, por lo tanto, el ente sobre el que estamos preguntando. Si estamos preguntando por la situación mundial, pues representaría al mundo, ¿no? Hmm, Y bajo esas circunstancias, la casa 9 pues, tiene que ver con lo que las está vinculado leyes. a la espiritualidad, lo que está vinculado a las leyes, lo que está vinculado a la trascendencia. Hay un factor al que yo le daría mucha importancia, en el sentido de que la casa 9 también representa los códigos por los cuales nos distinguimos. Entonces, los códigos que rigen, de acuerdo, la preponderancia está implicada por la casa 10. Con lo Ujú. cual, esto lo que puede indicar es que bajo estas circunstancias lo que vamos a encontrar son medidas legales orientadas a un propósito, que es lo que deberíamos valorar cuando estamos hablando de la Luna y cuando estamos hablando de Venus, ¿vale? Que van a modificar hasta cierto punto la legislación a nivel mundial, ¿de acuerdo? Y eso pues va a llevar hacia la casa sexta, que representa, como bien sabes, la postergación del placer, representa también los perjuicios, representa también la enfermedad y si lo que estamos hablando es en términos económicos, pues representa también los agentes espurios, ¿de acuerdo? Con los que nos tenemos que manejar en el tema de la economía, como por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues nuestros empleados, los servidores públicos y los servicios burocráticos, ¿no? Esas estructuras que no operan en favor de lo que nosotros pretendemos, de aquello que debemos enfrentar. Con lo cual, donde se va a notar claramente, ¿de acuerdo? Este tipo de arreglo entre el Sol y la Luna, ¿de acuerdo? Es en el tema de cómo van a estar gestionados de acuerdo a los servicios públicos y hasta cierto punto la burocracia, ¿no? Y eso va a afectar de manera muy directa, ¿de acuerdo?, a lo que está vinculado a la casa 9, que es la trascendencia, relaciones con el extranjero, ¿de acuerdo? Y también, o sea, las relaciones exteriores y también el ascendente, que implica pues, aquello por lo que estemos preguntando. Quiere decir que tampoco podemos ajustarlo más porque estamos hablando en términos muy genéricos, ¿no? O sea, no estamos hablando de ningún país en concreto, aunque lo hayas puesto en Madrid, ¿de acuerdo? Bueno, No lo podríamos estamos hablar de viendo Madrid. Si está puesto en sobre Madrid, una carta radical. quiero decir, si está puesto en Ya, Madrid, pero claro, nosotros estamos hablando de una carta de incepción para un momento, pues que es un momento de gran conjunción, hay que levantar la carta para ese momento. Pero estamos levantando la carta para ese momento y no se refiere a la realidad económica del país, o sea, ni a la realidad política del país. Nos estamos refiriendo a circunstancias o situaciones que trascienden, ¿de acuerdo? El nivel político. Es que cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de epidemiología, estamos hablando de demografía, no estamos hablando de política. vale, Estamos hablando de entonces, algo que tiene que ver con otra cosa. para ir cerrando y resumiendo un poco los puntos importantes de esta carta. Pero hay otro punto que nosotros no hemos visto en esta carta. O sea, Sí, primero un factor importantísimo, que es el hecho de que ya no vemos al nodo, ¿de acuerdo?, en el eje Cáncer-Capricornio. Si no, ya lo está en único que Géminis. encontramos en Géminis. Luego que el nodo norte, ¿de acuerdo?, que implica amplificación, está puesto en la casa 11. La casa 11 es la casa de Buen Daimon. Es como si en realidad aquello por lo que estuviéramos preguntando abocara todo su interés hacia lo que representa la Casa 11, que representa los grupos de poder, ¿de acuerdo? Los patrocinadores y las personas que confían en aquello que nosotros tenemos que conseguir o aquello que tenemos que lograr, y también las expectativas y los grandes proyectos, ¿de acuerdo? Con lo cual eso es lo que representa Mercurio. Pero ¿a qué va a estar vinculado ese nivel de proyecto? Pues va a estar vinculado a lo mismo que representa Virgo en esta carta, que es el segundo lugar. Esto es, a los recursos, al sustento. Lo cual quiere decirse, por ejemplo, que aquí tenemos una conjunción, o sea, y tenemos combusto, ¿de acuerdo?, a Mercurio. Tenemos a Mercurio muy rápido y lo tenemos combusto. Se encuentra en su auge, en su condición de apogeo. Es el momento en el que se encuentra más rápido, ¿de acuerdo? Mercurio.
Y Vale. Mercurio representa eso, representa las expectativas y también representa los recursos. Se encuentra en las 6, también hay que decirlo, a disposición de los medios, a disposición de los medios burocráticos, a disposición de los dispositivos represivos del Estado. ¿De acuerdo? Vale, entonces, esta conjunción, estas medidas legales son buenas para el pueblo, son negativas para el pueblo. Tenemos que la luna, que es el pueblo, se exilia, bueno, se No, exilia. no, la luna en esta carta tiene otra determinación completamente diferente. O sea, vamos a ver, es cierto que representa las masas, es Claro. cierto que representa la mutabilidad de las masas o la tendencia que tienen las masas amorfas, de acuerdo, a adquirir forma en función de los arreglos que establece la luna, ¿vale? Pero, claro, evidentemente estamos hablando de esas masas modificadas por aquello que rige la luna en esta carta, que es la casa 10, sería autoridad de las masas, ¿de acuerdo? Y la casa 12, que representaría los miedos, las catarsis, la depresión, la culpa, ¿de acuerdo? Todo eso está representado por la luna aquí. Si nosotros queremos ir a lo que representa la raíz de la población, lo que representa lo ancestral, ¿de acuerdo? Y lo que está vinculado a la imagen tradicional del pueblo, pues eso estaría vinculado a la casa cuarta, que representaría Marte. Con lo cual aquí lo que estamos observando es un Marte en domicilio angular y vinculado también a lo que son las medidas legales, ¿de acuerdo? Y también la trascendencia, la necesidad por parte del pueblo de alcanzar pues, una trascendencia notoria. ¿Mm? Entonces, ¿tú crees que será positivo o negativo para el pueblo? Perdón, no te entendí bien. Positivo o negativo será un cambio. Los cambios siempre son difíciles y siempre son drásticos y son más complejos y generan una convulsión mayor cuanto más sostenidos vayan a ser en el tiempo. Bueno, Si pero como nosotros, por conclusión ejemplo, estamos podríamos... viendo que esta conjunción, estamos haciendo la carta de una conjunción que no tiene parangón en 240 años, ¿vale? Pues estamos hablando de periodos muy largos, con lo cual lo que estamos analizando en esta carta es un periodo muy largo. ¿Será positivo? Sí, será positivo en cuanto nos adaptemos a esta situación. ¿Será esa adaptación inmediata? No, nos llevará décadas. Pero estamos hablando Muchas décadas. de un momento en el que... ¿Qué conclusiones podemos establecer de ese nuevo ciclo? O sea, que según tú, endurecimiento de las leyes, ¿no? Eh, Advenimiento de figuras prestigiosas. O sea, advenimiento probablemente de alguna Sí, figura yo lo prestigiosa, pensaba, sí, sí, sí. dotado de poder y de prestigio. ¿De Mm. acuerdo? Un líder hasta cierto punto de talante populista, porque viene regido por la 4 y se encuentra en el medio cielo, en la casa 9, que es la ley. Hasta cierto punto, lo que estamos viendo esto estamos viendo el panorama a lo largo de muchas décadas. Ya, ya. Estamos sacando la carta de acuerdo a la conjunción, no estamos sacando un cero de Aries. Estamos hablando de un proceso. O sea, la conjunción tiene validez hasta que vuelve a producirse una conjunción. Lo mínimo son 20 años. ¿De acuerdo? Ya. Con lo cual, evidentemente, no estamos hablando de un suceso que necesariamente vaya a ocurrir de la noche a la mañana. Estamos hablando de la orientación que tiene este año. Entonces, bajo esas circunstancias, también estamos viendo pues, endurecimientos dentro de lo que representan las estructuras burocráticas. Estamos viendo que los adversarios, esto es, o los conflictos, van a surgir en un ámbito acuariano. Entonces, van a surgir en un ámbito vinculado al aire y a la comunicación. Comunicación que viene significada por Saturno. Esto es, significa protocolos de comunicación, ¿vale? Y representa Júpiter al encontrarse ahí, volvemos a repetir lo que estábamos comentando al principio del vídeo, ¿de acuerdo? Júpiter ahí lo que representa es un desbordamiento, ¿de acuerdo? Un desbordamiento. Un desbordamiento de lo que representa Saturno, de lo que representa Saturno en este árbol, que es la casa 6 y que es la casa 7, que tiene que ver, por lo tanto, con las estructuras burocráticas, ¿de acuerdo? Y que tiene también que ver con la manera en que nos relacionamos con el otro. ¿Y esa cuadratura partil de Marte con Plutón, cómo la ves tú? Porque es La bastante... cuadratura a partir de Marte con Plutón, para mí Plutón es como un libro de los 7 sellos y debería serlo como para todo el mundo. Pero Plutón evidentemente tiene que ver con la vida y con la muerte, o sea, con la lucha
por la supervivencia, tienen que ver con los instintos, tienen que ver con las capas más profundas del cerebro, ¿no? O sea, desde el sentido Cerebro del cerebro reptiliano. reptiliano. Entonces, bajo esa circunstancia, lo que podemos ver es que es Plutón, que está muy vinculado a la rabia, está muy vinculado a los procesos reactivos y se encuentra en un signo en donde Marte lo recibe en su exaltación. Entonces, recibiendo en su exaltación Marte cualquier factor que tenga un leve viso de ser maléfico, ¿de acuerdo? Maleficia al planeta de manera acusada, con lo cual no está recibiendo una naturaleza tranquilizadora. Además, ya hemos visto que este Marte se encuentra en unas condiciones zodiacales destacadísimas, o sea, en unas condiciones zodiacales que nos hablan de un Marte muy, muy prominente, muy poderoso, ¿de acuerdo? Y muy, muy dominante. Ahora bien, que también hay que decirlo, o sea, va a ser un líder al servicio del pueblo. Mejor dicho, más que al servicio del pueblo, al servicio del giro civilizatorio con el que estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque quien recibe a la naturaleza de Marte, ¿de acuerdo? Es el Sol. Y el Sol pues, va a recibir la naturaleza de Marte en el signo donde Marte tiene su exaltación. Con lo cual, eso lo que va a hacer, ¿de acuerdo? Es que va a potenciar en un extremo inusitado, ¿de acuerdo? El ascendente, lo que representa el ascendente de este tema. Vale, para que la gente entonces que nos está viendo, para cerrar el vídeo un poco, ¿qué pueden esperar de este momento tan trascendental, ¿no? O sea... Lo que pueden esperar de este momento tan trascendental es un giro civilizatorio a la altura del giro civilizatorio que se experimentó a principios del siglo XVI. O sea, un cambio, si antes del siglo XVI podríamos señalar que nos encontramos en la Edad Media y después del siglo XVI en la Edad Moderna, ¿de acuerdo? Pues la Edad Media, o sea, el paralelismo, Sí. sería el momento actual, la Edad Media, ¿de acuerdo? Y dentro de 20 o 25 años, la Edad Moderna, ¿no? Vamos La gente dentro de 20 o que 25 la era años tecnológica, ¿no? va a mirar lo que nosotros estamos haciendo en otros momentos, en estos momentos de la misma manera, por ejemplo, que Grecia y Roma miraban los poblados neolíticos. Sí, entraremos entonces en una edad totalmente informatizada, digitalizada, la ciencia por encima de la razón, ¿no? Un poco todo esto, ¿no? La burocracia por encima de los seres humanos. Vamos La hacia ciencia esto. por encima de la razón, ¿quieres decir? No. Yo creo que vamos hacia una sociedad del impulso, ¿no? Vamos a una sociedad de las pulsiones informatizadas y de los instintos digitalizados, ¿no? O sea, la gente no va a ser más razonable o más consciente. Lo que sí va a ser, ¿de acuerdo?, es más eficaz en cuanto a la capacidad de transmitir sus sensaciones, ¿no? Transmitir sus sensaciones por el canal sublime o por canal de sublimación que representan las autopistas de la información. Entonces, eso no nos va a hacer más conscientes ni nos va a hacer más racionales, sino probablemente consiga el efecto contrario. Lo que va a hacer los grandes canales de información, ¿de acuerdo?, es agilizar hasta extremos inconcebibles, ¿de acuerdo?, a la satisfacción de los impulsos de las masas. ¿Vale? Entonces, eso es una cosa que ya estamos viendo actualmente, pero que a lo largo de los próximos años ¿En qué se sentido? va... Pon un ejemplo práctico para que la gente lo pueda ver, lo pueda entender. Hombre, pues para que lo podamos ver todo en cuanto al momento en el que lo diga rápidamente la gente lo va a comprender. O sea, yo, por ejemplo, pues tú y yo nos conocemos, o sea, tú y yo, pues que hemos hablado en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Hemos colaborado, pero imagínate que eso nos hubiera dado. O sea, nuestra relación, ¿de acuerdo? Es una relación a través de las redes, como si fuera una relación con tu amigo más cercano. Yo, por ejemplo, tengo una escuela de astrología, la relación que tengo con mis alumnos es una relación como si estuvieran a mi lado. Muchos de ellos viven a muchos miles de kilómetros y no los conozco. Sí, bueno, hablas de la Entonces, globalización, pero ¿qué tiene de positivo eso? no hablo de la globalización. Hablo de que yo estoy hablando con este cacharro pensando que eres tú. Ese es el problema.
Y que evidentemente después de hablar contigo, ¿de acuerdo? Hablaré con otras muchas personas de cosas que tienen que ver con mis preocupaciones y de cosas que tienen que ver con mis instintos y de cosas que tienen que ver con mis impulsos, no de cosas que tengan que ver con mi trabajo. Estaré generando, ¿de acuerdo? Información, una multiplicación de datos a nivel exponencial, ¿vale? Y que eso es la base de la economía, la base de la economía mundial en estos momentos. Entonces, ¿qué resulta? Que tú eres el sistema operativo tú formas parte del sistema operativo de mi computadora, ¿vale? O sea, eres como en la película de Her, o sea, eres la voz Uy, de... sí, perdona, ¿eh? Es que, sí, un segundo, porque si no pongo el cargador, no. Sí, pero sigo sin entender lo que quieres decir, Albert. Sigo sin... Lo que quiero decir es que en estos momentos, por ejemplo, cuando estamos hablando de la epidemia de coronavirus, la Sí. epidemia de coronavirus no se está extendiendo a través de los cuerpos humanos. O sea, en estos momentos todos estamos en cuarentena, ¿vale? No se está extendiendo a través de los cuerpos humanos, se está extendiendo a través de los cuerpos cibernéticos, de los cuerpos virtuales, de nuestros respectivos cuerpos virtuales. Y es ahí donde realmente se está produciendo, es ahí donde realmente se está produciendo una pandemia. Donde estamos viviendo la enfermedad, ¿de acuerdo? Es en nuestros cuerpos virtuales, en nuestros avatares. Y eso es lo que representa la conjunción de los planetas en el signo de Capricornio en estos momentos, como antesala a la que se va a producir el signo de Acuario, de acuerdo con la entrada del solsticio. ¿De acuerdo? También hay otra cosa que hay que comentar, que no lo hemos dicho, es que no es poco importante. O sea, la conjunción de los cronocratores es coincidente exactamente con la entrada del Sol en el cero de Capricornio. Entonces estamos viendo un factor que es insólito, insólito. O sea, ¿qué probabilidades hay de que eso ocurra? Una entre un Ya, es millón. muy curioso, sí, sí, sí. Y ese aspecto es muy significativo porque está impregnando lo que representa ese ciclo. Con lo cual se está indicando, de acuerdo, un eón. Lo que el otro día pasé los textos herméticos, ¿de acuerdo? Lo puedes ver los cuerpos, los textos herméticos, lo que representa el concepto de león. El león significa, ¿de acuerdo?, un advenimiento, un descenso, ¿de acuerdo?, de un ser espiritual, de un ser llamado a provocar un gran cambio a nivel universal. Sí. Entonces, bajo esas circunstancias, no estamos viendo una posición planetaria que sea neutra en absoluto. Estamos viendo unos arreglos extraordinariamente prominentes. Vale. ¿Algo más que comentar o vamos cerrando y seguimos en otro momento? ¿Cómo lo ves? Vale, vamos cerrando y seguimos en Sí. otro momento, si quieres. Vale. Sí, sí. Bueno, lo que comentamos de esta carta en temas vinculados a la economía y así, por la gente que se preocupa con el tema de la suspensión de pagos y así que habíamos visto en esta carta, ¿tú crees que No, pero no lo eso...? habíamos visto en esta carta. O sea, Ah, que no, es en el estábamos cero de hablando de ese Aries. tema. Vale, pues lo que haremos es que haremos cero de Aries para China y cero de Aries para España, cero de Capricornio, las puertas del año a lo mejor. Siguiente vídeo. ¿Sí? Sí, me parece bien. Vale. Bueno, pues gracias a la gente que haya visto el vídeo y nada, si quieren contactar conmigo con Albert, encantados. Y cualquier duda, sugerencia, comentario para los siguientes vídeos, pues también es bienvenido. Un placer. Muy bien, fue un Albert, placer. gracias. Bueno, pues hablamos, ¿vale? Corta.